Hola chicos, vamos a analizar el día de hoy, domingo 24 de marzo, 5:30, alrededor de las 5:30, y vamos a analizar el Bitcoin. Este es el gráfico del Bitcoin, estamos viendo ahora el precio del Bitcoin con una temporalidad de 30 minutos y este sería el precio gráfico del Bitcoin. Bueno, podemos ver que se ha consolidado o está en relativo rango. Hemos tenido un movimiento alcista y el precio ha llegado hasta los 73.834 dólares aproximadamente. Y ahora mismo se encuentra en 63.450 dólares aproximadamente. Alrededor de ese precio es donde se encuentra ahora mismo. Domingo, día 24 de marzo. Bueno, podemos ver cómo se encuentra con zoom out el gráfico del Bitcoin y vamos a ampliar y vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir descifrando, comprendiendo, descifrando la historia que nos está dejando el precio, cuál es la historia detrás de los movimientos que se están originando en el gráfico del Bitcoin. Vamos a ir desvelando. Ya tengo el gráfico analizado, lo he analizado previamente. Tengo todos los objetos, todos los dibujos marcados como ocultos y los voy a ir desvelando poco a poco y de esta forma vamos a ir viendo las diferentes zonas, expectativas para la semana, etcétera, etcétera. Bueno, este sería el primer recuadro. Bueno, voy a desvelar varios. ¿Qué leches? Los desvelo todos y lo vemos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en el gráfico del Bitcoin? ¿Qué podemos observar observando el gráfico? ¿Qué es lo que tenemos en este momento? ¿Qué es lo que nos podemos esperar para la semana entrante, para la última semana de marzo para el Bitcoin? Recordarte que se encuentra ahora mismo el mercado, el precio del Bitcoin en una zona bastante interesante en la que podemos buscar oportunidades de... Lo veremos en un segundo. Bueno, tenemos desde este máximo de aquí impulsos bajistas con falta de demanda y en definitiva tenemos desde este rompimiento del mínimo de aquí tenemos una tendencia bajista, como el precio viene a zonas inferiores. Tenemos una zona de liquidez debajo de este mínimo de aquí, en la que el precio puede venir a buscar romper este mínimo de aquí y recoger liquidez, dicho en otras palabras, acumular posiciones de compra para posteriormente buscar un recorrido alcista. El precio el día viernes de esta semana, el día 22 viernes, nos dejó un movimiento alcista, un movimiento explosivo en dirección bajista y un movimiento en dirección contraria con igual fuerza hasta donde el precio se encontraba previamente. Y posterior a este movimiento bajista fuerte y posterior impulso alcista con igual fuerza hasta donde se encontraba previamente, podemos ver cómo tenemos una falta de oferta. Es decir, tenemos un movimiento bajista fuerte, alcista, y ya no tenemos un movimiento bajista, impulso bajista fuerte. Lo que nos está indicando que tenemos a compradores posicionándose en largo, tenemos a compradores, tenemos a traders institucionales, tenemos a los toros acumulando posiciones en largo, y aquí es donde lo podemos observar. Tenemos una vela. Si tienes vista la clase número 2 de mi escuela Trading Elite, clase gratuita en mi canal de YouTube, tenemos aquí una vela que nos está dejando, nos está indicando que tenemos aquí un order block o bloque de órdenes, tenemos un punto de desequilibrio, es decir, que traders institucionales en esta vela verde de aquí
han abierto una gran cantidad de posiciones en largo, han comprado de forma masiva y eso es lo que ha hecho que el precio, boom, se dispare al alza con mucho cuerpo y apenas mecha. Si quieres más detalles, si quieres aprender más sobre los order blocks, bloque de órdenes y puntos de desequilibrio, te recomiendo que vayas a la clase número 2 que hablo sobre los order blocks y puntos de desequilibrio en más profundidad, viendo teoría y también ejemplos prácticos. Entonces tenemos aquí una señal, nos está dejando el gráfico, nos está dejando el precio una señal de que tenemos interés alcista, tenemos presión alcista, los toros están acumulando compras, están entrando en largo y podríamos estar ante un cambio de tendencia de bajista a alcista. De igual forma, al rompimiento de este mínimo tenemos liquidez, es decir, el precio puede venir a buscar más liquidez. Si rompe este mínimo de aquí, tenemos aquí una zona de compra. Para entenderlo fácilmente, lo que el trader institucional quiere es comprar en mínimos, comprar en una zona donde se genere mucha oferta para ellos poder acumular gran cantidad de posiciones, para poder abrir una gran cantidad, para poder comprar de forma masiva, ya que si compran en cualquier lugar, lo que ocurre es que el precio se disparará y no van a poder tener un precio promedio de compra adecuado, bueno para ellos, por lo que ellos lo que buscan es que el precio rompa este mínimo de aquí, cuanto más mínimos rompa, más sentimiento de caída, más sentimiento de oferta se va a generar y por ende van a haber muchos más stops que se estén tocando, que se estén llenando, más muchos traders retails que estén entrando en corto. Esto lo que hace es que traders institucionales se aprovechan y lo que se llama manipulación de mercado. Ellos compran toda esta contraparte, toda esta oferta es lo que compran y de esta forma es como ellos se posicionan en el mercado, se posicionan en largo en este caso. Entonces, resumiendo, tenemos aquí zona de liquidez, posible acumulación de compras, y debajo de este mínimo tenemos aquí una zona de compra muy interesante, una zona de compra, como digo, muy interesante, muy buena para los traders institucionales comprar en largo. Debajo de este mínimo tenemos una zona muy importante en la que se genera mucha oferta, es decir, muchos traders retail entrando en corto. Esto los traders institucionales lo aprovechan y aprovechan toda esta contraparte, toda esta oferta, todo este sentimiento bajista de caída, lo aprovechan comprando de forma masiva. Ellos lo que hacen es comprar la contraparte, todas las posiciones que están entrando en corto, lo que hacen ellos es comprarla y de esta forma tener un precio promedio de compra, pues bueno, digamos, un precio promedio adecuado para ellos, que les permita posicionarse en estas zonas de aquí para buscar, como digo, un recorrido más alcista. Entonces tenemos aquí una posible inducción de liquidez y en esta zona de aquí tenemos una zona de compra, una zona donde podríamos ver donde los traders institucionales van a abrir gran cantidad de posiciones en largo, muchas posiciones de compra. Tras romper el precio este mínimo, tenemos aquí un order block, un bloque de órdenes en esta vela verde con mucho cuerpo y apenas mecha. Tras esta vela roja pequeñita, tras esta breve consolidación, precio tranquilo, relajado, tenemos un impulso fuerte hacia el alza. Entonces tenemos zona de liquidez tras romper este mínimo, más order block, zona muy interesante porque coincide justo la ruptura del mínimo con zona de order block, zona muy interesante.
donde el precio puede rebotar e incluso cambiar de dirección de bajista a alcista y comenzar a impulsarse al alza, o puede venir, profundizar más el precio, recoger más liquidez, más órdenes de compra, acumular más órdenes de compra, es decir, romper este mínimo, profundizar en la zona de order block de esta vela, profundizar aún más el precio, aquí al romper este mínimo, el mínimo más bajo del 19 de febrero, si no me equivoco, o sea, de marzo, perdón, si no me equivoco, y ya a partir de aquí se llenarían todas las posiciones, todas las órdenes buy pendientes que pudieran haber colocado los traders institucionales, y desde esta zona es altamente probable, las probabilidades son mayores de que el precio haga boom, 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 de que haga esto. Todo al final se basa en probabilidades. Debajo de este mínimo tendríamos, por ejemplo, alrededor de un 70-30% de que el precio desde esta zona de aquí, voy a coger la flecha, tengamos el cambio de dirección y rompimiento de esta línea de tendencia. Aquí tendríamos un 70-30% de probabilidad, digamos. Si el precio profundiza más y rompe este mínimo de aquí y entra en esta zona de liquidez, ya la probabilidad aumentaría, y en vez de un 70-30% como tendríamos aquí, tendríamos un 80-20% de probabilidad a nuestro favor de que el precio vaya o se gire, que entra a esta zona, y tras entrar en esta zona coger la suficiente liquidez para ver un posterior impulso alcista. Y si el precio sigue profundizando, como digo, llega a esta zona de order block, sigue profundizando, llega incluso a romper este mínimo de aquí, ya tenemos varias inducciones de liquidez, una aquí, tenemos otra inducción de liquidez aquí, tenemos otra inducción de liquidez tras romper este punto de desequilibrio y order block de aquí, y ya este sería la última, la zona de liquidez, digamos, más relevante. Más que relevante, digamos que ya tiene varias inducciones de liquidez, lo que hace que tras romper este mínimo, con poca demanda, con pocas órdenes buy, el precio va a girarse y va a originarse un impulso alcista con relativa fuerza, con relativa explosividad en dirección alcista. En definitiva, tenemos aquí una posible posición de compra, tenemos aquí una zona de liquidez importante, y concretando más tendríamos justo debajo de este mínimo de liquidez, justo en esta zona de order block más por debajo, el precio podría profundizar buscando más liquidez, y ya el último punto, la última zona de liquidez donde llenar ya todas las posiciones de compra, de llenar todas las órdenes buy, sería justo al rompimiento del mínimo más bajo de aquí, del mínimo del 20 de marzo, perdón, no era el 19, era el 20 de marzo. Se genera el mínimo alrededor de las 6:30 AM, hora española. El precio podría, en pocas palabras, hacer esto. Y una vez el precio, ahora sí, cuando rompa esta línea de tendencia, que no tiene por qué ser exactamente justo este nivel, siempre son zonas, puede ser este nivel, o puede que coincida justo este o un poco más arriba. En definitiva, alrededor de este nivel, esta línea de tendencia, en cuanto el precio recoja la suficiente liquidez y veamos romper esta línea de tendencia,
lo que se va a originar, lo que vamos a poder ver va a ser lo siguiente. Podremos ver un movimiento alcista fuerte, un posible pullback hasta la línea de tendencia y desde aquí ya, boom, dispararse al alza de esta forma. Esta línea de tendencia clave, una vez el precio rompa de forma agresiva, de forma contundente esta línea de tendencia, vamos a poder ver el precio, como digo, probablemente con la probabilidad a nuestro favor de que se dispare y se genere un impulso, movimiento alcista con explosividad, con fuerza, como digo, en dirección alcista hasta zonas de liquidez superior, como esta de aquí. Tenemos aquí máximo y tenemos aquí una serie de máximos, tenemos aquí una consolidación y tenemos aquí una serie de máximos. Justo tras romper esta serie de máximos coincide con un imbalance, zona de ineficiencia, fair value gap, más zona de order block, lo que nos da más, lo que aumenta el grado de probabilidad de que el precio al llegar a esta zona tenga un rebote hacia abajo. Esta zona es una buena zona donde distribuir posiciones, donde recoger parcialmente beneficios, tras superar esta serie de máximos de aquí y entrar en esta zona de ineficiencia. Por lo que nuestro nivel de take profit podríamos entrando en estas zonas de compra, en estas zonas podríamos entrar en largo buscando un recorrido al alza y colocando nuestra primera orden nivel take profit target, nuestro primer target en esta zona superior de liquidez de aquí, e incluso buscar un posible recorrido en contratendencia, un recorrido hacia abajo, un pequeño recorrido hacia abajo, buscando, como digo, un recorrido a contratendencia. Sería una operación, digamos, algo más agresiva, con algo más de riesgo, pero es una zona bastante relevante en la que el precio podría rebotar hacia abajo. En definitiva, espero que se haya entendido, espero que te haya sido útil este análisis de lo que se podría venir para esta semana en el Bitcoin. Resumiendo el análisis del Bitcoin, tenemos el Bitcoin en este momento se encuentra en una zona de acumulación, tenemos una tendencia bajista a nivel micro en la que el precio está viniendo a zonas inferiores, donde los traders institucionales están aprovechando para sumar posiciones, para acumular posiciones de compra. Están abriendo masivamente tras la ruptura de mínimos. Podemos ver señales como esta de aquí, en la que nos está indicando que los toros, los compradores, ya están comenzando a comprar de forma masiva, a abrir posiciones en largo de forma mucho más relevante. Esta vela verde de aquí nos lo está confirmando. Veremos finalmente el precio del Bitcoin hasta dónde profundiza, hasta dónde llega, hasta qué punto, hasta qué zona, hasta qué precio finalmente llega a profundizar, pero como digo, la probabilidad de que en esta zona de aquí tengamos un giro y posterior impulso, movimiento en dirección alcista hasta zonas superiores como esta primera de aquí, son bastante altas, son más altas, digamos. Espero que te haya servido este análisis del Bitcoin. Sígueme en las redes sociales, me puedes seguir en Instagram para asesorías, para mentorías, contáctame por DM en Instagram o en Telegram. Te envío un fuerte saludo, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.